La diligencia se alejó en una nube de polvo, dejando a Charlotte Whittaker sola en el patio del rancho Kincaid. Sus manos enguantadas se cerraban con fuerza alrededor del asa de su pequeña maleta. Lo primero que notó fue el viento. No susurraba como la brisa de su hogar en St. Louis. Empujaba. Probaba. Llevaba el olor a ganado, hierba seca y algo salvaje que no podía nombrar. Lo segundo que notó fueron los hombres, al menos 10 de ellos reunidos cerca del granero, con los sombreros bajos sobre los ojos y las botas plantadas firmes en la tierra. No sonreían. No daban la bienvenida. La estudiaban como un comprador estudia a un caballo antes de soltar el dinero. Charlotte tragó saliva. 3 semanas atrás, había respondido a un anuncio en el periódico. Familia respetable de rancho busca joven educada para tareas domésticas y correspondencia. Se proporciona habitación y comida, salario justo. Lo había leído 2 veces antes de atreverse a esperar. Después de la muerte de su padre y la larga enfermedad de su madre, no quedaba nada en St. Louis más que deudas y una pensión que olía a repollo hervido y sueños rotos. El oeste había sonado a libertad. Ahora se sentía como un error. Un hombre fornido con canas en la barba dio un paso adelante. Llevaba un sombrero ancho y una expresión de irritación. ¿Tú eres la chica de la casa?, preguntó. Sí, señor. Charlotte Whittaker. La miró de arriba abajo lentamente. Me llamo Buck Hanley, capataz aquí, y te lo digo directo para que no haya confusiones. La casa no necesita otra dama arreglando cortinas. Lo que necesitamos son manos en los campos. Charlotte parpadeó. El anuncio decía tareas domésticas. Buck escupió en el polvo. El anuncio fue hace meses. Las cosas cambian. La sequía se llevó a 2 hombres. Otro se fue al ferrocarril. Trabajarás en los campos con los demás, quitando maleza, arreglando cercas. Lo que sea que se necesite. Una oleada de risas bajas recorrió a los vaqueros. Charlotte sintió el calor subiendo por su cuello, pero levantó la barbilla. No viajé casi 1000 millas para que se rían de mí. Los ojos de Buck se endurecieron. Viajaste aquí por trabajo, y eso es lo que tendrás. Las puertas del granero crujieron al abrirse. El sonido cortó el patio como una campana de advertencia. Pasos de botas siguieron, firmes y sin prisa. Cada hombre en el patio se enderezó. Charlotte se volvió y él salió a la luz del sol como si le perteneciera. Alto, de hombros anchos, cabello oscuro rozando el cuello de su camisa de trabajo. Su rostro estaba bronceado por el sol, mandíbula fuerte, expresión indescifrable. Se movía con esa confianza tranquila que no necesita gritar. En su mano llevaba una brida. Detrás de él, un caballo castaño se movía con paciencia. ¿Qué pasa aquí?, preguntó. Su voz era calmada, pero el aire pareció cambiar cuando habló. Buck carraspeó. La nueva chica para la casa. Le dije que trabajará en los campos en vez. Los ojos del hombre se posaron en Charlotte. Por un segundo, pensó que la miraría a través como los demás. No lo hizo. Realmente la miró. ¿Eres Charlotte Whittaker?, preguntó. Sí, de Missouri. Sí, señor. Una pausa, luego dijo, ¿y viniste esperando trabajo en la casa? Sí. Buck cruzó los brazos. Como dije, necesitamos manos en el campo. El hombre no miró a Buck. Mantuvo la vista en Charlotte. Sí. ¿Sabes cocinar? Sí. ¿Llevar cuentas? Sí. ¿Leer y escribir correspondencia? Sí. Asintió lentamente. ¿Sabes montar un poco? Cambió de peso y finalmente miró a Buck. ¿Quién decidió que trabajaría en los campos? Buck frunció el ceño. Yo. Estamos cortos. El hombre colgó la brida en la cerca. Tú no decides eso. El silencio cayó pesado. Ahora yo dirijo este rancho, continuó. No tú. La mandíbula de Buck se tensó. Tu padre. Mi padre se retiró el invierno pasado, dijo el hombre en voz baja.
Firmé los papeles. ¿Estuviste ahí? Un músculo se movió en la mejilla de Book, pero no dijo más. El hombre se volvió a Charlotte. Me llamo Caleb Kincaid. El nombre se sintió importante. Disculpa la confusión, dijo. Nadie trabaja aquí bajo promesas falsas. Charlotte sintió algo en su interior estabilizarse. Lo aprecio. Caleb la estudió un momento más. Señorita Whitaker, no se te asignará trabajo hoy. Descansa de tu viaje. Mañana verás los campos y verás la casa. Hablarás con mi tía, que maneja el hogar. Book soltó un resoplido corto. Caleb, esto no es como. Los ojos de Caleb se afilaron. Ella hará lo que elija. Las palabras cayeron como una piedra en el agua. Charlotte no se había dado cuenta de lo tensa que estaba hasta ese momento. Nadie le había dicho eso antes. Lo que elijas, no lo que te dan, no lo que te ordenan. Elige. Book murmuró por lo bajo y se alejó hacia el granero. Los otros hombres volvieron lentamente a su trabajo, aunque varios la miraron con curiosidad abierta. Caleb levantó su maleta como si no pesara nada. Debes estar cansada. Lo estoy, admitió. La llevó hacia la casa del rancho. Era grande y desgastada, construida de madera resistente y piedra pálida. El porche se extendía amplio alrededor del frente, con campanas de viento colgando cerca de la puerta, sonando suavemente. Tendrás una habitación privada, dijo Caleb. Comerás con nosotros, no en el barracón. Charlotte dudó. El señor Hanley parecía creer. Book cree muchas cosas, respondió Caleb con calma. Algunas están pasadas de moda. Abrió la puerta principal para ella. Dentro, la casa olía a pan fresco y jabón de pino. Una mujer mayor con cabello plateado recogido pulcramente en la nuca levantó la vista de la mesa del comedor. Esta debe ser Charlotte, dijo cálidamente. Soy Eleanor Kincaid, la tía de Caleb. Charlotte sintió algo en su pecho aflojarse. Es un placer, señora. Eleanor cruzó la habitación y tomó sus manos. Pobrecita. Pareces exhausta. Caleb, muéstrale la habitación azul arriba. Hablaremos mañana. Mientras Caleb llevaba su maleta por las escaleras, Charlotte se atrevió a preguntar, ¿por qué intervino? Se detuvo a mitad de las escaleras. Porque te prometieron una cosa, dijo simplemente. Y yo no rompo mi palabra. Apenas me conoce. Eso no importa. Llegaron al rellano. Puso su maleta en una habitación pequeña pero luminosa que daba al pastizal. No te obligarán a trabajo que no aceptaste, agregó. No en mi tierra. Charlotte lo miró con cuidado. ¿Por qué? Él sostuvo su mirada. Mi madre me dijo una vez que la forma en que un hombre trata a los que no tienen poder muestra su verdadero carácter. Las palabras fueron suaves pero firmes. Trato de recordarlo. Por primera vez desde que dejó su hogar, Charlotte sintió que el filo agudo del miedo se suavizaba. Gracias, dijo en voz baja. Él dio un pequeño asentimiento. Descansa. Mañana veremos qué te conviene. Después de que se fue, Charlotte se acercó a la ventana. Afuera, lo vio caminando de vuelta al granero. El viento levantó su camisa ligeramente. Se movía con fuerza y propósito, hablando con los hombres, trabajando a su lado. No se mantenía aparte. Dirigía. Esa noche en la cena, mientras se sentaba entre Eleanor y Caleb, Book estaba presente, silencioso y rígido. La conversación fluía a su alrededor al principio, números de ganado, reparaciones de cercas, reportes del clima. Luego Caleb se volvió hacia ella. ¿Manejaste el viaje sola? Sí. No muchas mujeres lo harían. No había muchas opciones, dijo en voz baja. Él estudió su expresión, pero no insistió. Eleanor sonrió amablemente. Encontrarás opciones aquí, querida. Charlotte miró su plato. Había dejado Missouri creyendo que solo sobreviviría. Ahora algo más se removía en su pecho. Esperanza. Después de la cena, Caleb la acompañó al porche.
El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y oro. Puedes decidir mañana, le recordó. Sin presión. ¿Y si elijo la casa? Entonces trabajarás en la casa. ¿Y si elijo los campos? Entonces trabajarás en los campos. Ella buscó vacilación en su rostro. No había. ¿Realmente lo dices en serio? Sí. Charlotte tomó una respiración lenta. Por primera vez en mi vida, dijo, alguien me pregunta qué quiero. La expresión de Caleb se suavizó. Entonces tómate tu tiempo para responder. El viento barrió el patio de nuevo, levantando polvo en la luz que se desvanecía. En algún lugar a lo lejos, un caballo relinchó. Charlotte se dio cuenta de algo importante en ese momento. El oeste seguía siendo salvaje, pero quizás no era tan duro como había temido. Quizás guardaba algo diferente. Quizás guardaba a un hombre que creía que una mujer podía elegir. La idea la siguió escaleras arriba hasta el sueño. Charlotte no durmió mucho esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, oía la voz de Buck diciéndole que trabajaría en los campos. Luego oía la voz de Caleb. Calmada y firme. Harás lo que elijas. Las palabras resonaban en su pecho como algo sagrado. Antes del amanecer, se levantó de la cama y se vistió en silencio. El rancho ya despertaba. Botas retumbaban en el patio. Caballos resoplaban en el aire frío de la mañana. El cielo sobre las llanuras de Wyoming era pálido y amplio. Encontró a Eleanor en la cocina, amasando la masa con manos expertas. Te levantaste temprano, dijo Eleanor con una sonrisa gentil. No pude dormir. Es común en la primera noche. Charlotte se lavó las manos y se paró a su lado. ¿Puedo ayudar? Eleanor la miró un momento, luego asintió hacia el contenedor de harina. Estira esos panecillos delgados. No demasiado delgados. Charlotte trabajó con cuidado. El ritmo le resultaba familiar. En casa, había cocinado para su madre durante largos meses de enfermedad. Había consuelo en tareas pequeñas y útiles. Para cuando los vaqueros entraron a desayunar, la mesa estaba cargada de comida. Huevos, tocino, panecillos y café fresco. Buck se sentó al final de la mesa. No la miró. Caleb entró último. Sus ojos recorrieron la habitación hasta encontrarla. Hubo un breve destello de aprobación en su expresión al verla trabajando junto a Eleanor. Pareces descansada, dijo. Lo estoy. Después del desayuno, dijo, empezaremos. Los hombres salieron una vez que terminaron de comer. Caleb la esperó en el porche. El viento se había levantado de nuevo. La llevó primero a los campos, y caminaron junto a filas de cultivos jóvenes, luchando bajo el sol seco. Varios hombres trabajaban con espaldas encorvadas, quitando maleza y revisando las líneas de riego. Es trabajo honesto, dijo Caleb. Duro, constante, a veces solitario. Charlotte observó a los hombres en silencio. Desde el amanecer hasta casi el anochecer durante la cosecha, continuó. Tus manos se ampollarían, tus hombros dolerían, pero algunos lo prefieren. Hay libertad en trabajar bajo el cielo abierto. Ella se imaginó entre ellos, con polvo en su falda, el sol quemando su piel, el silencio extendiéndose largo y vacío. ¿Me respetarían?, preguntó. Caleb no fingió no entender. Lo harían si te probaras. Algunos te pondrían a prueba primero. Ella asintió lentamente. Luego la llevó de vuelta a la casa. Dentro, Eleanor ordenaba los libros de contabilidad en la mesa del comedor. Estos son las cuentas del rancho, explicó Caleb. Pedidos de suministros, conteos de ganado, cartas de compradores. Charlotte se acercó. Los números no eran prolijos, varias entradas estaban tachadas. Tinta borroneada en lugares. Sospecho errores, dijo Caleb en voz baja. Los ojos de mi tía ya no son lo que eran. Necesito a alguien que lea con cuidado. Charlotte trazó un dedo a lo largo de una columna. Pagaron de más por el forraje el mes pasado. Caleb pareció sorprendido. ¿Cómo lo sabes tan rápido?
El total no coincide con la cantidad listada. Eleanor se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Vaya que sí. Charlotte sintió un calor extendiéndose en ella. No era tonta. No era débil. Era capaz. Pasaron el resto de la mañana revisando papeles. Charlotte corrigió errores pequeños y reorganizó recibos. Eleanor la observó con aprobación creciente. Para el mediodía, la decisión de Charlotte ya se había asentado en su corazón. Esa tarde, Caleb la encontró de nuevo en el porche. Bueno, preguntó. Ella cruzó las manos con cuidado. Me gustaría trabajar en la casa con tu tía y con las cuentas. Book pasaba por el patio y oyó su respuesta. Se detuvo. Renunciará en una semana, murmuró. La mirada de Caleb se endureció. No lo hará. Charlotte se enderezó. No lo haré. Book se alejó, sacudiendo la cabeza. Caleb la miró de nuevo. ¿Estás segura? Sí. Entonces se resolvió. Los días siguientes cayeron en un ritmo. Charlotte se levantaba antes del amanecer. Cocina junto a Eleanor. Servía a los hombres sin achicarse bajo sus miradas. Equilibraba los libros del rancho con atención cuidadosa. En 2 semanas, descubrió algo preocupante. Los números no cuadraban. Suministros se pedían en cantidades mayores a las necesarias. Pagos faltaban. Llevó el libro mayor a Caleb una tarde. Creo que alguien está robando dinero. Él estudió las páginas en silencio. ¿Quién? Ella dudó. El capataz firma la mayoría de estos pedidos. La mandíbula de Caleb se tensó. Esa noche, voces se elevaron desde el granero. Charlotte no oyó las palabras, pero vio a Book salir furioso después, con la ira escrita en su rostro. A la mañana siguiente, Book se había ido. Un hombre más joven llamado Samuel tomó su lugar. Hablaba amablemente y trataba a los trabajadores con justicia. El aire en el rancho cambió. El trabajo se sentía más ligero. Y a través de todo, Charlotte se dio cuenta de algo más. Caleb la observaba. No como los hombres lo habían hecho el primer día. No como si fuera algo para juzgar. La observaba como una persona observa un amanecer. En silencio, con asombro. Un sábado por la noche, Eleanor insistió en que Charlotte asistiera al baile del pueblo. Necesitas risas, dijo con firmeza. Charlotte usó su mejor vestido azul. Era simple pero limpio. El salón del pueblo en Laram estaba abarrotado de música y luz de faroles. Hombres se quitaban el sombrero. Mujeres cuchicheaban cortésmente. Caleb se acercó a ella cerca de la mesa de refrescos. ¿Me concede este baile? Su corazón latió con fuerza. Sí. Su mano descansó en su cintura, firme y cálida. Se movieron lentamente por el piso de madera. Te estás adaptando bien, dijo. Lo intento. Haces más que intentarlo. La música se suavizó. Me equivoqué en algo, agregó. ¿En qué? Pensé que elegirías los campos. Ella lo miró. ¿Por qué? Porque me pareces alguien que se niega a tomar el camino más fácil. Charlotte sonrió levemente. No elegí la casa porque fuera más fácil. La elegí porque soy buena en eso. Los ojos de Caleb sostuvieron los suyos. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. El baile terminó demasiado pronto. Al separarse, sintió la pérdida de su mano como un pequeño dolor. Y en las semanas siguientes, sus conversaciones se profundizaron. Las tardes en el porche se volvieron familiares. Hablaban de libros, del cambio en el oeste, del futuro. Una noche, mientras el trueno retumbaba a lo lejos, Charlotte se encontró parada más cerca de él que antes. Nunca te agradecí como se debe, dijo. ¿Por qué? Por darme una elección. Caleb miró al horizonte oscuro. Nunca fue mía para dar. Ya era tuya. No, dijo ella suavemente. No en todos lados. El silencio se extendió entre ellos.
Cayeron las primeras gotas de lluvia. Él tomó su mano sin pensarlo. Cuando sus dedos se tocaron, algo cambió. Ninguno habló de eso, pero ninguno se apartó. Para el final del otoño, Charlotte sabía que su corazón ya no era completamente suyo. Había venido al oeste buscando supervivencia y había encontrado dignidad y quizás algo mucho más peligroso. Amor. La primera nieve de la temporada llegó temprano. Cubrió el rancho Kincaid con una sábana limpia de blanco, suavizando cercas y silenciando la tierra. Humo salía de la chimenea, y la casa se sentía más cálida que nunca. Charlotte estaba en la ventana del pasillo de arriba, viendo a Caleb cruzar el patio con pasos firmes. Nieve espolvoreaba sus hombros, pero no la sacudía. Ella sabía lo que sentía. Lo había sabido por semanas, y la pregunta era si tenía el valor para decirlo. Esa noche, después de la cena, Eleanor se retiró temprano con una sonrisa cómplice que Charlotte fingió no notar. Caleb se quedó en el porche. El aire frío picaba sus mejillas al salir. «Te congelarás», dijo él gentilmente. «Necesito el aire». Se recargó en la barandilla, manos cruzadas. «Has estado callada estos últimos días». «Tú también». Una sonrisa leve tocó su boca. El viento movía los árboles. En algún lugar a lo lejos, el ganado se movía en su refugio. Charlotte reunió fuerzas. «Necesito preguntarte algo». «¿Preguntar? ¿Cuándo me dijiste que podía elegir? ¿Lo decías solo sobre el trabajo?» Caleb se enderezó ligeramente. «¿Qué quieres decir?» Ella se obligó a mirarlo a los ojos. «¿Lo decías sobre todo?» Él no respondió de inmediato. Copos de nieve se atrapaban en su cabello oscuro. «Sí», dijo finalmente. «Lo decía sobre todo». Su aliento tembló. «¿Incluso sobre ti?» Él se acercó. «Especialmente sobre mí». El mundo se sintió muy pequeño en ese momento. «Me importas», dijo Charlotte. «Más de lo que pretendía». La mandíbula de Caleb se tensó, pero no en ira. «Te he importado desde el día que bajaste de esa diligencia y te negaste a que te hablaran como si fueras menos». Ella sintió lágrimas acumulándose, pero no apartó la vista. «No quería asumir», continuó él. «Trabajas aquí y nunca quise que te sintieras presionada». «No me siento presionada». El silencio se extendió entre ellos. «Charlotte», dijo en voz baja. «Si eligieras irte mañana, te dejaría. Si eligieras quedarte solo como mi contadora, lo respetaría. Pero si estás diciendo lo que espero que digas». Ella dio un paso adelante. «Lo estoy». Su aliento salió lento. «Te amo», dijo. Las palabras fueron firmes, seguras, no apresuradas, no forzadas. Ella sintió su corazón abrirse completamente. «Yo también te amo». Él levantó una mano, dudando solo un segundo antes de acunar su mejilla. «Te cortejaré como se debe», dijo. «Sin secretos, sin susurros. Te preguntaré antes de cada paso». «Ya lo has hecho», susurró ella. Entonces la besó. No fue apresurado. No fue salvaje. Fue gentil y seguro, como el hombre mismo. Dentro de la casa, las campanas de viento sonaron suavemente. El invierno se instaló por completo. Después de eso, Caleb la cortejó abiertamente. Le traía pequeños regalos del pueblo. Una cinta, un libro de poemas, manzanas frescas cuando se encontraban. Buscaba su opinión en asuntos del rancho, no como halago, sino como sociedad. «Ves detalles que yo pierdo», admitió una tarde. «Tú ves gente que yo pierdo», respondió ella. Para la primavera, nadie en el rancho dudaba de sus intenciones. Una tarde de abril, Caleb la llevó al pastizal lejano donde las flores silvestres empezaban a brotar. Desmontó y la ayudó a bajar. La tierra se extendía amplia alrededor. «Este rancho era de mi padre», dijo, «pero su futuro es mío». Metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña caja de terciopelo. «No quiero construir ese futuro solo». Su aliento se atoró. «Charlotte Whittaker, viniste aquí con nada más que fuerza y valor.
Mejoraste esta casa. Hiciste el rancho honesto de nuevo. Me hiciste mejor. Abrió la caja. Dentro había una banda de oro simple con un pequeño zafiro del color del cielo de Wyoming. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Ser mi socia en todo sentido? Lágrimas empañaron su visión. Sí, dijo. Sí, quiero. Él deslizó el anillo en su dedo y la atrajo a sus brazos. Se casaron ese verano en Laram. Todo el pueblo asistió. Eleanor lloró abiertamente. Samuel palmeó a Caleb en la espalda lo suficientemente fuerte para casi tirarlo hacia adelante. Charlotte usó un vestido azul pálido que había cosido ella misma. Cuando Caleb la vio caminando por el pasillo, su expresión estaba llena de algo más profundo que orgullo. Gratitud. Su vida juntos no fue fácil. La sequía regresó al año siguiente. El dinero escaseó. Días largos se extendieron más, pero enfrentaron todo lado a lado. Charlotte mantuvo las cuentas fuertes y honestas. Caleb expandió la línea de ganado con cuidado. Los trabajadores se quedaron porque eran tratados con justicia. Para 1882 nació su primer hijo. Un varón al que llamaron Thomas. Caleb sostuvo al bebé como si sostuviera el futuro. Siempre elegirás tu propio camino, le susurró. 2 años después llegó una hija, Mary Eleanor. Heredó los ojos firmes de Charlotte y el corazón terco de Caleb. El rancho creció. Así como su familia. Las tardes seguían siendo sagradas. Se sentaban juntos en el porche, viendo el sol hundirse más allá de las colinas. ¿Piensas alguna vez en ese primer día?, preguntó Charlotte una vez. Cada vez que veo una diligencia, admitió Caleb. Me dijeron que trabajaría en los campos. Él sonrió levemente. Sí, te dije que elegirías. Ella recargó la cabeza en su hombro. Eso lo cambió todo. Pasaron los años. Los niños crecieron. Thomas se dedicó al trabajo del rancho con justicia como su padre. Mary Eleanor estudiaba libros y soñaba con abrir una escuela en el pueblo. Charlotte los observaba con orgullo silencioso. Caleb aún le traía flores, aún pedía su opinión antes de decidir, aún la miraba como si fuera la mejor elección que había hecho. En 1905, en una mañana tranquila de otoño, Caleb no despertó. Se había dormido con su mano envuelta en la de ella. Su corazón simplemente se detuvo. Charlotte sintió el mundo inclinarse, pero no se quebró. Porque él le había enseñado algo mayor que el amor. Le había enseñado fuerza. En su entierro, Thomas habló claramente. Mi padre creía que la gente merecía una elección. Construyó este rancho en esa creencia. Charlotte estuvo junto a la tumba, el viento tirando de su chal. Me dijiste que podía elegir, susurró cuando estuvo sola. Así que elijo seguir. Y lo hizo. Manejó el rancho junto a su hijo. Dio la escuela de su hija al éxito. Dio a sus nietos correr por los mismos campos que una vez temió. Cuando envejeció y sus manos temblaron, aún se sentaba en el porche al atardecer. El viento nunca dejó de empujar a través de la tierra. Pero ya no se sentía áspero. Se sentía familiar. Cuando Charlotte falleció pacíficamente en 1921, fue enterrada junto a Caleb en la colina que daba al rancho. 2 piedras simples, 2 palabras simples talladas bajo sus nombres. Socio, amado. El rancho Kincaid permaneció fuerte por generaciones. Y cada vez que llegaba un nuevo trabajador inseguro y asustado, se contaba la historia de nuevo sobre la mujer a la que le dijeron que trabajaría en los campos y el vaquero que dijo que haría lo que eligiera. Y como esa simple promesa construyó un legado de amor, justicia y libertad que le sobrevivió.